que la patita 5, les decía, está conectada al puerto B. Del puerto B está conectado al pin 1. Los pins se enumeran del 0 en adelante. También está conectado a un controlador de interrupciones. Ya vamos a ver qué es eso. En este caso, al controlador de interrupciones 1, pin 5 del controlador de interrupciones. Este 5 no tiene nada que ver con la patita 5, de una casualidad. También está conectado, puede conectarse al multiplexor, a través del multiplexor, con una salida de transmisión, TXD1, seguramente es una salida de un módulo RS-232, o mejor dicho, un módulo serie a nivel TTL, no 232. Y también se conecta a un módulo de entrada-salida, a un modo, perdón, conversor analógico digital. Una, dos, tres, cuatro, cinco funciones puede tener. En realidad, acá dice 4, porque una de ellas, que es el de interrupción, es algo que yo lo puedo usar o no. Entonces, bueno, si yo quiero usar esto con el modo de entrada-salida, voy a tener que seleccionar esta opción de acá arriba que dice pin 1 del port B. Las demás, en realidad, no me interesan demasiado. ¿Cómo se controlan los pines? Bueno, mínimamente, puede haber 2 o 3 registros. Acá hay 3 registros, es a modo de ejemplo esto, depende del microcontrolador, la cantidad de registros que se utilizan para configurar los pines, o sea, los puertos de entrada salida digital. Hay un registro que se llama Data Direction Register, y que hay uno por cada puerto y cada bit determina la dirección de un pin. O sea que yo digo para cada pin si es de entrada o si es de salida ese pin. ¿Está? Entonces el Data Direction Register básicamente me permite configurar cada pin del puerto como entrada o como salida. Esto es un repaso, ustedes ya lo vieron en informática aplicada, así que voy a ir un poquito más rápido. Luego hay un registro port o data output, se usan ambas formas de nombrarlos, que es un puerto que me sirve para escribir y mandar hacia el campo, o sea, hacia afuera una salida. Yo escribo en un bit, cambio el estado de ese bit, y ese bit que está conectado a una patita, bueno, obviamente cambiará su estado. Ese es el puerto de salida. Después hay un port input register que se utiliza para leer la entrada. ¿Qué significa eso? Yo leo de ese puerto y al leer de ese puerto un pin, estoy leyendo lo que está conectado, por ejemplo, un pulsador que puede estar conectado a ese pin. Es una entrada. Bueno, este es un caso de un microcontrolador que con estos 3 registros programa cada pin si es de entrada o salida y escribe en los pins a través de un registro y lee a través de otro registro. Profe, quiero saber Sí, si me quedó claro. ¿Puedo volver a la diapositiva anterior? O sea, el sí. port register te indica, o sea, cada bit está en uno si es de salida, el pin correspondiente, y en 0 si es de entrada. No, el port register, en el data direction register, yo pondré 1 y 0 de acuerdo a lo que el manual me diga en cada bit para decir si es de entrada o de salida al pin. Ah, ¿Correcto? sí. Es el data direction register. El port register o data output register, se llaman de las dos maneras, bueno, hay muchas maneras de nombrarlo, es un puerto en el que yo escribo, y si yo escribo un 1 y hay lógica positiva en un pin, y ese pin está programado como salida, entonces eso va a ir a nivel alto. Si el pin está Ah, programado por entrada, no va a pasar nada, porque si está programado por entrada, por más que yo escriba en él, no pasa nada. ¿Se claro, entiende? sí. Bueno, el port input register, yo voy, leo de un pin, que está programado Claro, como entrada, me da el valor de lo que haya ahí afuera en ese momento, un claro, pulsador. claro, ahí entendí. Correcto. Importante destacar que si yo leo del port input register un pin que está programado como salida, bueno, obviamente lo que voy a leer es el valor que yo puse en la última vez como al poner un dato ahí, ¿no? Bueno, acá este es un ejemplo de un microcontrolador, de nuevo cualquiera, se llama así fíjense los registros y tiene solamente 2 registros, ¿no? El PTAD, que es Port A Data, y Port A Data Direction. O sea, tiene un registro para configurar la dirección,
o sea, la dirección de entrada-salida, ¿no? Del pin, ¿eh? Y otro registro para escribir o leer. O sea, acá no hay ninguna diferencia, no están separados el registro de lectura y de entrada. ¿Eh? Básicamente, fíjense, si yo quiero escribir, escribo en el registro que se llama PTAD. Si quiero leer, leo de PTAD. Si yo escribo, bueno, escribiré en los pins que están programados como salidas, y si yo leo, leeré todos los pines, aquellos de entrada, bueno, y aquellos como salida, leeré lo mismo que escribí. ¿Qué les parece? ¿Qué es mejor? Este caso, donde yo tengo la lectura y la escritura en un solo registro, o sea, yo escribo en la dirección de memoria 0x0000 y lo que esté conectado al bit 5 del puerto A, o sea, la patita que esté conectado este pin, bueno, cuando yo escriba ahí, yo voy a prender o apagar una lamparita. O tener dos registros, acá bueno, no es así, donde yo tengo que escribir en uno y leer de otro si quiero leer otra entrada. ¿Qué les parece más conveniente? ¿Qué les parece mejor? Así, a primera impresión, me parece mejor el que es un único registro. Va, porque te tenés que andar acordando de menos cantidad de nombres para tener en cuenta a la hora de programar. Correcto, correcto. Esa es una ventaja. O sea, teniendo un solo registro, bueno, dice llanamente, yo siempre utilizo ese y no tengo problema. Tengo tanto para escribir como para leer. Adicionalmente, fíjense que teniendo dos registros, eso lo tengo por cada puerto, con lo cual también ahorro memoria, ¿no? Porque obviamente, cada registro, bueno, me fui. Cada registro tiene una dirección de memoria, ¿no? Con lo cual, cuanto más registros necesite por pin, bueno, más memoria voy a ocupar. Pero bueno, la desventaja básicamente es justamente también su ventaja, que si yo en mi programa me equivoco y escribo cuando quiero leer, en este caso yo voy a mandar al campo un valor que a lo mejor no quiero, mientras que en el otro caso, donde yo tengo registros separados, yo tengo que estar bien seguro y cuando mando algo al campo, bueno, tengo que usar el registro de salida y no me equivoco. Esa es la ventaja de tener puertos separados. Cuando yo en mi programa voy a escribir, bueno, tengo que escribir y tengo que poner que es el data output. Y cuando quiero leer, leo el data input. A veces pasa de que, bueno, uno se confunde, copia, pega y habiendo un solo registro quiere leer y en realidad escribe y bueno, y ahí hay un problema. Ese es el tema. Pero bueno, hay de todo. Hay casos como este que tiene dos registros. Independientemente de cómo tengan el manual, estos registros están referenciados con estos nombres, PTAD, PTADD, etcétera. Y cada registro obviamente está ocupando una dirección de memoria en la que yo tengo que grabar o escribir. Normalmente puedo hacerlo por punteros o a través de variables definidas en ese lugar de memoria. Yo grabo en una variable en C, bueno, básicamente estoy grabando en cada uno de estos bits y mandando valores al campo o leyendo, ¿no? Entonces necesito yo puedo armar básicamente una serie de variables o punteros, como a mí más me guste, referenciando cada uno de los bits. Por supuesto que agarro el manual, me pongo a escribir un poquito en C y lo que hago es defino cada uno de los registros que vienen en el manual de manera que yo después pueda acceder a ello y programar con mi programa en C. Bueno, eso yo puedo hacerlo sin ningún problema. Afortunadamente los fabricantes, cuando hacen un microcontrolador y escriben un manual, ya generan, ya nos dan, nos ponen disponible un archivo donde hicieron ese trabajo por nosotros. O sea, agarraron el manual y para cada registro que decía el manual, crearon las referencias en ese archivo de manera que yo voy y las uso. ¿Ok? Bueno, básicamente, acá tengo la definición, fíjense, para el puerto B. El puerto B lo teníamos en la anterior, para el puerto B se maneja con dos registros, el puerto de datos en la dirección 2, direcciones muy bajitas, el puerto de direcciones en la dirección 3. Bueno, efectivamente, esta descripción que tenemos acá, todas estas líneas corresponden a utilidades que a mí me sirven para trabajar, manipular, moverme con el data direction del puerto B, que tiene que estar en la dirección esta que está acá, que es la 3 de la memoria de este microcontrolador. Repasamos un poquito en C, para no olvidarnos, aprovechamos este slide para repasar un poquito, que es bastante interesante. Acá dice typedef. ¿Para qué servía typedef? Typedef
servía para definir tipos de datos. En realidad es una mentira. No se trata de definir tipo de datos, sino que se trata de definir un alias. ¿Está? Yo acá lo que estoy definiendo es el tipo de dato, el alias PTBDDSTR. ¿Mm? ¿Y cómo lo defino? De manera que cada vez que yo utilizo de acá en más esto en el programa, es lo mismo que escribir todo lo que yo tengo acá adelante. ¿Mm? Significa que el typedef me dice, defino todo esto que está acá con este nombre cortito y me ahorro un poco de trabajo después cuando tenga que operar. Entonces el typedef hace eso. El typedef define algo bastante complejo acá, que es una unión. Acuérdense que una unión era básicamente un lugar de memoria donde tenía dentro campos definidos. Y a diferencia de una estructura, esos campos estaban uno arriba del otro, algo que parece bastante pavo, pero que tiene su utilidad justificada. Una estructura, en cambio, como la que tenemos aquí, que también está definida acá adentro, define campos uno a continuación de otros en la memoria. Bueno, acá tenemos de todo, digamos, en esta definición del PTBDDSTR. ¿Por qué? Porque define una unión que está armada por dos campos, uno que es un byte y otro que es una estructura. Y la estructura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos también. Entonces, tenemos una unión cuya primera parte es un byte y cuya segunda parte es una estructura, y esta estructura a su vez tiene 8 campos. Pero encima de eso, cada uno de estos campos, pese a que está definido como byte, tiene una longitud de un bit, que básicamente es lo que dice acá. O sea, acá tengo un campo de bit, algo que tienen que haber visto en informática aplicada. ¿Qué significa un campo de bit? Bueno, un campo de bit es del tipo de dato declarado, en este caso byte, pero su longitud se reduce a un bit, en lugar de 8 bits, como sería lógico en un byte. Bueno, fíjense que cada uno de estos campos tiene su nombre, PTBDD0, y que toda esta estructura, que es un campo, se llama bits. O sea que en realidad la unión une byte con mayúscula, que es un byte, y bits con mayúscula, que es una estructura, esta que está acá. Y como es una unión, byte está solapada con bits. Y como bits tiene 8 bits y byte tiene 8 bytes, bueno, ocupan obviamente el mismo lugar en la memoria, básicamente un byte. O sea que todo esto es para Perdón, decir, profe, sí, no entendí por qué byte tiene 8 bytes. bueno, byte, que está acá, está definido del tipo byte, ¿no? Sí, Bueno, ¿existe el tipo byte en C? no. No existe. Con lo cual lo que vos me preguntás es correcto. ¿Por qué byte va a tener 8 bits? Byte No, puede... 8 bytes. No, perdón. Byte tiene 8 bits. Si dije bytes, me equivoqué. Ah, no, Bueno, pero ahora la me pregunta quedo es claro. válida. ¿Por qué tiene 8 bits? Si esta palabrita que está acá, byte con minúscula, no existe en C. ¿Alguien me sabe responder? La lógica me dice que es un tipo de dato que ocupa precisamente un byte, pero no sabría decir por qué. Bueno, porque en realidad byte, más arriba, acá no hay ninguna duda, tiene que existir algún lugar donde diga typedef unsigned char byte. Y está definido el tipo de dato byte. Como Claro. un unsigned char es de 8 bits, entonces este byte con mayúscula termina siendo de 8 bits. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea que este byte está definido más arriba. Bueno, entonces, dicho esto, acá tengo definido mi tipo de dato tal como está acá, que es un byte que representa básicamente, tiene la misma formita, la misma forma, pues son 8 bits, que acá el data direction que está acá, que también tiene 8 bits, y que está en la dirección 3. Pero hasta ahora no, lo único que hice fue una definición de datos, no hice más nada que eso. Ahora viene la definición de la variable, fíjense. Dejando de lado esta parte, denme un segundito, que quiero ver si puedo usar algo. Para poder señalar. Ahora lo vemos, repasamos la clase pasada, pero ahora lo vemos. Bueno, si ahí ven la pantalla, fíjense, y dejemos de lado, por el momento, dejemos de lado todo esto.
Perdón, vamos a hacer así. Vamos a agarrar y vamos a hacer así. ¿Ok? Esto lo tapamos. Tapé más de lo que quería, creo. Lo que quiero tapar para que no nos moleste es esto. Ok. Ahí está. Acá tenemos la instrucción. Y podemos tapar también esto. ¿Ok? Esa es la instrucción que tenemos. La instrucción que tenemos es una instrucción sencilla. Ahí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente, esto acá es el tipo de dato, como si dijera int, y esto acá es las variables que yo defino, como si dijera int x. ¿Está claro, no? ¿Se entiende esto que dije? Así como acá arriba dice byte, o sea, el tipo de dato y el nombre de la variable, acá tengo el tipo de dato que definí acá y el nombre de la variable, que arranca con este signito abajo que no importa, puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende eso? ¿Está claro o no? Díganme si alguien no lo entiende. Sí. Sí. Sí, se entiende. Muy bien. Hasta ahí entonces es una definición común y silvestre de una variable. ¿Está? Muy bien. Siguiendo sin importarnos esto de acá, bueno, hice cualquier cosa de nuevo, no me acostumbro a seleccionar lo que debo. Siguiendo sin esto, ahora aparece agregado acá este numerito que, oh casualidad, es la dirección de memoria donde tendría que ir esta variable. ¿Correcto? Bueno, efectivamente, la sintaxis del compilador que se utiliza para compilar este programa me permite a mí que yo, cuando defino una variable, pueda decir y decirle al compilador en qué lugar de la memoria debe referenciar esa variable. ¿Correcto? O sea que básicamente estoy diciendo acá, crear una variable con nombre --ptbdd de tipo ptbddstr en la dirección de memoria 3. ¿Está correcto ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Entiende. Esta es una forma bastante rebuscada, porque la forma más natural de hacerlo sería definir un puntero, ¿tá? Un puntero, y a ese puntero ponerle el valor 3, y chau, se acabó. Está claro, ¿no? En lugar de definir un puntero con el valor 3, yo defino una variable ubicada en ese lugar de memoria. Algo medio rebuscado. Sería más natural para mí directamente en un puntero poner ese lugar de memoria. Pero bueno, existe de todo. Bueno, y ahora sigamos un poquito hacia la izquierda y tenemos la palabra volátil. La clase pasada vimos que volátil significa, le indica al compilador que no optimice esta variable. O sea, que la deje tal como yo la definí y que no vaya y la elimine, la ponga en un registro, haga lo que sea. ¿No? Esa variable significa que el contenido de la variable va a cambiar más allá de que yo en el programa la modifique o no. Por ejemplo, si yo lo único que hago en el programa leo de esa variable nunca va a tener un valor. Con lo cual el compilador lo que va a hacer la va a eliminar, llanamente. Pero ¿qué pasa? Acá esa variable está conectada a pines del microcontrolador, con lo cual va a variar el contenido y yo tengo que leerlo. Bueno, tengo que poner volátil ahí para que el compilador no la agarre, la tire a la basura y diga esto no sirve para nada y la elimine, porque realmente sirve. Para eso sirve volátil. No sé si quedó claro aquel que había preguntado. Bueno, Sí, quedó claro. perfecto. Y después tenemos otra palabrita que dice extern. Extern me sirve para declarar una variable global que por más que sea definida en varios módulos, este es un módulo, un punto H es este, a lo mejor está definida en otro lado, pero bueno, si está definida en otro lado, esa extern que dice ahí, significa que es la misma que esta. ¿Okay? Las variables de tipo extern se declaran en un lado, se definen en un lado y se utilizan en todos lados con la palabrita extern. Que indica que esta es la única que hay, digamos, no hay otra variable. ¿Ok? Extern. Que O se llame. sea, Sí. eso me permitiría usar la variable esta -ptbdd en otros archivos. Sí, no solo me permitiría usarla en otros archivos, sino que es única. ¿Tá? Porque si yo Ah, declaro la variable en otro archivo para usarla, porque si no el compilador dice, bueno, pero ¿y dónde está esta variable? La tengo que declarar.
cuando voy a linkear o voy a generar el programa, dice, no, mira, hay dos variables que se llaman igual, no puede ver. Entonces yo le pongo extern y listo, se acabó. O sea, todo, cuando se crea una variable y yo linkeo contra este, bueno, esta es extern, listo. Son todas las mismas, ¿ok? Me evita que, bueno, porque los archivos pueden ser desarrollados por diferentes personas, ¿no? No hay que acordarse de eso. Bueno, sigamos. Acá adelante tengo algo, hasta ahora es todo C. Lenguaje C puro. Pero lo que viene acá, con este simbolito acá adelante, no es C. ¿Qué significaba este simbolito? Significaba que esta instrucción define es una instrucción de preprocesador. ¿Qué significa eso? Que ustedes ya saben, yo escribo en código fuente, ese código fuente lo compilo, me genera un código objeto que no lo puedo utilizar por sí, porque es posible que, bueno, yo puedo tener varios códigos objetos como resultado de compilar varios códigos fuente y tengo que ponerlos todos juntos, referenciados entre sí, y ese proceso lo hace el linker, o sea, compilo, linkeo, y ahí tengo mi código que es ejecutable y reubicable en memoria. Bueno, en la compilación, antes de la compilación, el C tiene una particularidad que existe un preprocesado. O sea que antes de invocar al compilador, se invoca al preprocesado, que lo que hace es el código que yo escribí en C, me lo cambia todo de acuerdo a las reglas que yo puse de preprocesado. Bueno, básicamente, este numeral, con este define, lo que dice es que en cualquier lugar donde yo lea, bueno, una variable esta, ptbdd, lo cambie por ptbd.byte. Claro, ¿por qué? Porque en mi programa yo directamente voy a usar ptbdd y eso no está definido en ningún lado. No existe esa variable. Pero sí existe la variable ptbdd.byte. Por acá. Porque lo que yo definí es la primera parte de la unión de 8 bits. Y también existe ptbd.bits.ptbd de 1. Cada uno de los bits. Con lo cual yo puedo escribir en mi programa, sin ningún problema, lo que tengo aquí, en esta zona, esto utilizando como si fueran nombres de variables, mentira, no son nombres de variables, son macros, que son reemplazados en cada caso por estos. Pero obviamente es más fácil escribir esto que lo que está a la izquierda. ¿Ok? Bueno, hay otras definiciones de este lado que son algunas máscaras, 1, 2, 4, 8, 16, que básicamente son para hacer operaciones de bit sobre esto. Bueno, no vamos a repasar mucho más de C, porque tenemos que asumir que ustedes ya esto lo manejan. Por ejemplo, si yo quiero poner el data direction del bit 7 como salida, básicamente tengo que poner un 1 ahí. Con lo cual, si le grabo 0x880, no solamente estoy poniendo ese bit como salida, sino todos los demás como entrada. Hay que tener mucho cuidado con el uso de las instrucciones de asignación. No es lo mismo poner un igual que poner OR igual o ampersand, o sea, AND igual. Son cosas distintas. Acá estoy asignando todo este número en cada uno de los bits. Con lo cual eso me pone este como salida y todo lo demás como entrada. Si a renglón siguiente quisiera poner el primero como entrada y mantener el último como salida, no podría hacerlo de la misma manera, ¿no? Salvo que yo, bueno, ponga 0x8, 1. Y ahí sí lo haría. Bueno, con esto pongo todo en 0, o sea, todo el puerto va a 0, con lo cual todas las salidas del bit van a nivel bajo. Sean las de entrada o las de salida. Las que son como entrada no me interesa, pero este bit en particular, el que yo puse como entrada, como salida, perdón, ese sí va a ir a nivel bajo y si ahí tengo conectada una lamparita se apagará, bueno, dependiendo de cómo esté conectada, ¿no? Bueno, y esta instrucción que está acá, acuérdense, es una operación de bit que significa invertir. Fíjense que yo asigno al puerto D entero por la variable completa, por el byte completo. Y luego, por el bit, hago una operación sobre ese bit e invierto solamente ese bit. Bueno, se entiende esto, ¿no? Es bastante sencillito, ¿no? Los otros bits no se alteran, solamente se altera ese bit con esta operación.
Bueno, esta sintaxis, o sea, la definición, está claro que la forma en que yo escribo acá, básicamente depende de cómo tenga yo armado esto. De acuerdo a cómo yo armé esto o me lo den armado a mí, bueno, mi programa yo lo voy a hacer de esa manera. Bueno, acá tenemos la hoja de datos del microcontrolador que ustedes estuvieron usando, el KL46, que fíjense que tiene no 2, no 3 registros, sino que tiene 6 registros, 6 o 5, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 registros por cada puerto. Los registros son de 32 bits, el anterior eran de 8 bits, o sea que tiene más pines, 32 patitas por puerto. Y bueno, tenemos equivalentes a los que vimos recién, tenemos el Data Output Register, yo escribo ahí cuando quiero grabar, el Data Input Register, leo de ahí cuando quiero leer, y el Data Direction Register, que es donde yo seteo para cada bit si es entrada o es salida. ¿Ok? En esta hoja de datos me dice las direcciones de memoria, igual que la otra, en qué lugar de memoria está cada uno de estos puertos, la longitud del puerto, son de 32 bits. Si son de lectura o escritura, fíjense que este dice write. Write significa que cuando yo lo leo siempre leo un 0, o sea, yo puedo escribir un 18 y voy a leer 0. Este también, todos estos son solo write, y los otros son read y write. El Data Input Register, fíjense que es read, o sea que yo no puedo hacer write ahí. Pueden pasar dos cosas, habrá que leer el manual, que cuando yo haga write sobre eso, el micro produzca una excepción, o lo más probable es que no haga nada, digamos, ¿no? Que directamente ignore la instrucción de write. Bueno, el valor que está acá, el valor por defecto, fíjense que son todos ceros, básicamente. Y el numerito este de la hoja del manual donde está especificado lo que hace cada bit, que acá es bastante pavo, porque cada bit corresponde efectivamente a un pin. Así que bueno, el Data Direction lo que va a hacer es poner en salida o entrada, y bueno, cada uno de los otros ya se imaginarán para qué sirve. Los otros registros que tenemos es el Set Output Register. Fíjense que el Set Output Register, cuando yo grabo un 1 en un pin, en un bit, perdón, ese pin se pone en 1. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué diferencia hay grabar en 1 acá que grabar en 1 en el Data Output Register? Ninguna, efectivamente, ninguna. O sea, yo pongo set y puedo hacer el set acá o el set acá. La única diferencia que tengo es que si yo grabo un 0 en el Data Output Register, la salida efectivamente va a 0. Mientras que si yo grabo un 0 en el set output, la salida no cambia, no pasa nada. O sea que en el set output solamente puedo grabar unos para setear salidas. Es un nivel de seguridad más para decir, bueno, quiero que la salida esté en 1. Y si me equivoco y quiero estar en 0, no. Con este no lo puedo hacer. Bueno, al revés el port Clear Output Register. Si yo grabo un 1, la salida va a 0, va a clear, se limpia. ¿Ok? Y el toggle, si yo grabo un 1 en un pin de estos 32 que tiene, bueno, ese pin cambia. Si estaba en 1 va a 0, si estaba en 0 bueno. Bueno, todo esto lo pueden ver en el manual de referencia, no hace falta que yo se los diga. Y supongo que lo han usado ya en informática aplicada. Bueno, para los que cursaron Sistemas Digitales 1 y están recursando, que utilizamos en la cursada anterior el Kinetic Design Studio, la sintaxis que está acá para poner un bit, acá yo hago un OR, para setear el Data Direction Register del bit 7, y lo estoy haciendo directamente tomando un 1, desplazando los 7 lugares y haciendo un OR y con lo que haya ahí, con lo cual solamente toco ese bit y no toco los demás. Los demás quedan en lo que estén, en este caso 0, por lo que veo. ¿Está? Bueno, en el Kinetic Design Studio efectivamente hay una variable definida, con este nombre, como lo teníamos recién, si se quiere, pero en el MSU Expresso, en el archivo que nos da el fabricante, el archivo include, para que yo lo incluya, las definiciones son distintas, y efectivamente los puertos están definidos por punteros. Bueno, el puntero en este caso PTB, PTB, va a estar inicializado el puerto B, bueno,
Sí, acá tengo el B, va a decir 400F-F0, o sea, esta es la dirección de memoria de este puntero. Y ese puntero, en realidad va a estar apuntando a una estructura de bit que es el Data Direction Register, que en este caso va a ser de 32 bits. Con lo cual yo lo que hago es en ese campo de ese puntero, de esa estructura apuntada por un puntero, esta es una estructura apuntada por un puntero, elijo el campo. La estructura apuntada por un puntero, elijo el campo, y de ese campo elijo el bit 7 y ahí le pongo el 1. Bueno, es lo mismo que acá arriba, fíjense, cambia un poquitito, pero básicamente la funcionalidad es lo mismo. Con los otros pasan lo mismo. Acá pongo clear, limpio el bit, y acá después hago toggle. Lo que hago es invertir el bit. Si había un 1 ahí, ahora pasa a 0. Como había un 0, acá en este caso pasa a 1. Bueno, esto es un poco para repasar las instrucciones, las operaciones de bit, si se quieren, que la vamos a usar y mucho. Hay otros registros relacionados, que son el Pin Control Register, que ustedes estuvieron utilizando, página 185 del manual. Vamos a ver el manual, ya que estamos. Página 185 dijimos, ¿no? Vamos a ver la página 185. ¿Se ve ahí el manual? Sí, profe. Bueno, este es el manual de referencia. Acá está toda la definición de lo que venimos hablando de los puertos. Habría que pegarle leída para entender un poquito bien esto. Pero bueno, en lo básico, de lo que estuvimos viendo, y acá vemos un registro, que es el Pin Control Register. Vamos a ver uno cualquiera, el del puerto A, fíjense, Pin Control Register 0. Yo quiero mostrarles esto, ¿no? O sea, por cada bit del puerto A, son 32, hay un registro completo. ¿Está? O sea, cada patita, cada bit de cada puerto, para cada bit hay un registro completo que me controla, me define qué hace esa patita. Fíjense, están todas las 32. Podemos agarrar cualquiera, son todas exactamente iguales, de diferencia. Bueno, acá lo tenemos, la definición. Y acá tenemos los campos. Esos campos son estos, ¿no? Define interrupt flag and clear, o sea, define una bandera de interrupción, define una configuración de la interrupción. Ustedes vieron ya lo que está en negrita, el Pin Function Multiplexer y la resistencia pull down y pull down. ¿Por qué? Porque la necesitaron para encender LED, usar el pulsador en informática aplicada. Vamos a usar acá los bits que corresponden a la parte de interrupciones en esta materia. Bueno, efectivamente acá lo tenemos. Este es la flag de interrupción, no lo vamos a ver ahora. El tipo de interrupción que vamos a definir no lo vamos a ver ahora. Pero lo que sí ya conocen ustedes es este campito de 3 bits que se llama MUX. ¿Ok? Este campito de 3 bits que se llama MUX y que yo tengo que setear. ¿Ok? Tengo que poner acá el campo este, porque si no, bueno. Bueno, y acá tengo un par de bits que ustedes usaron, que básicamente P y PB. Estos dos lo vamos a ver rápidamente, pero no me importa, pero P y PS, perdón, son los que comandan las resistencias de pull up o pull down. Bueno, básicamente el MUX, fíjense que dice que si yo acá pongo 001, entonces esto se va a conectar con la alternativa 1 que es GPIO. O sea, si ese pin lo quiero conectado al módulo de entrada-salida, tengo que grabar ahí en ese lugar de este registro, del pin control register de ese bit, de ese pin, un 1. Y ahí, listo, eso está conectado al módulo. Eso es algo que tengo que hacer si quiero usar ese pin como entrada-salida. Y después, si quiero que ese pin de entrada-salida tenga conectada una resistencia que este microcontrolador tiene en forma interna, tengo que poner esto que dice Pull Enable en 1. Con Pull Enable 1 se habilita. Y si quiero que sea una resistencia de Pull Up, le tengo que poner un 1. Y si quiero que sea una de Pull Down, le tengo que poner un 0. ¿Ok? Y con eso
ya ese pin estaría conectado al módulo con la resistencia conectada y bueno, ya casi lo podría usar. Digo casi porque bueno, en realidad nos faltan algunas cosas. ¿Qué nos faltan? Bueno, como todo módulo, todos estos módulos son obviamente sincrónicos, también tengo que configurar y decirle, bueno, va, si voy a usar ese puerto, el puerto que vas a utilizar tiene que tener un clock. Ustedes preguntarán, pero ¿para qué tanto lío? ¿Por qué no dejarle el clock conectado a todos los puertos? Bueno, porque cuando uno le desconecta el clock, ese puerto deja de trabajar y ahorra energía. ¿Está? No tiene sentido, si yo tengo 5 puertos y voy a usar uno solo, que tengan dando todos los puertos. Entonces yo solamente le doy clock a aquellos puertos que yo quiero que funcionen. Y listo, y con eso ahorro energía. Entonces acá, bueno, me dice en la página 214, el manual de referencia es algo que ustedes tienen que tener a la mano, muy a la mano siempre en esta materia, porque lo van a usar mucho. Aparece, digamos, algunos registros, como este, que es el guión bajo SSG4, está el 4, el 3, el 5, que dice, bueno, ¿a qué le quiero dar clock? Vamos a ver alguno de acá que sea para, creo que el 5 me parece que, el 4 me parece que no tiene nada que ver con los, acá tenemos, ¿ves? El 5, hay algunos bits, si voy a trabajar con el puerto A, bueno, agarro, le meto un 1 acá, y con eso habilito el puerto A. El puerto A, donde dice, puerto C, D, vea, le pongo un 1 ahí y el clock está habilitado. Entonces, bueno, evidentemente sí, efectivamente, para usarlo tengo que ponerle clock, si no, no lo voy a poder usar. Bueno, y puede haber alguna cosita más que sea necesaria poner, pero básicamente no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le doy clock en el microcontrolador este, ¿no? El otro microcontrolador sea distinto. Le doy clock al módulo que quiero usar, programo el pin como entrada-salida, o sea, como entrada-salida, o sea, lo conecto al módulo básicamente programando el multiplexor, el MUX, y conecto o no la resistencia de pull down si la necesito. Una vez que hago esto, programa el Data Direction Register y a partir de ahí, bueno, hago lo que quiero leyendo o escribiendo en el bit. Bueno, este diagrama ustedes también lo deben conocer, esto es lo que estuvimos hablando hasta recién, en la patita que está acá, está conectado a un multiplexor, la patita del chip, y ese multiplexor conecta ese patita con muchos módulos, este. Bueno, este en particular es el que conecta con el módulo de entrada-salida. Eso recién vimos, quien comanda este MUX es el campo MUX del Pin Control Register. ¿Ok? Bueno, esto se puede usar como salida o se puede usar como entrada. Si se usa como entrada, bueno, con el port input lo leo. Si se usa como salida, con el port output lo escribo. Y acá tengo, bueno, todas las facilidades que vimos de set, toggle, clear y demás para este registro. Esto no es más que un registro. Cuando vi una señal de clock, es un registro D, como el que vieron con Inés, agrupados flip-flops de tipo D, viene el clock. Lo que hay de este lado pasa a este lado y bueno, ya queda disponible en el bus para que yo lo lea con la instrucción que emití. Y al revés, lo que yo escribo de este lado sale de este lado, que me permite a mí básicamente, bueno, este es el Data Direction Register, si lo pongo en uno, lo que me va a permitir es salir y escribir. Y este lo mismo, el Data Output, bueno, podré escribir en cada uno de los bits referido al puerto S. Bueno. Conceptualmente, el port data, de preferencia debe escribirse con operaciones de escritura de bit. ¿Qué significa esto de escritura de bit si están disponibles? Significa que puede pasar muchas cosas. Por ejemplo, supongamos que se está ejecutando esta instrucción. Yo escribo esto. Supongamos que A es un puerto. Y hago esto. A más C. De manera que, o si se quiere, vamos a hacerlo así para hacerlo más de puerto, vamos a hacer un AND. ¿Ok? Le asigno a todo el contenido del puerto A lo que tiene la variable B and la variable C. Bueno, ustedes dirán, si yo antes escribí, por ejemplo, C igual a 1, vamos a suponer que esta es una C minúscula, así lo tengo. Bueno. Vamos de nuevo. C igual a 1, y coma. Y luego hago, bueno, me quedó mal, A igual
B ampersand C, punto y coma. ¿No? También me quedó mal. A igual B ampersand C y coma. Ahora sí me... Bueno, el ampersand se ve que no le gusta. Vamos a dejarlo ahí. Si yo hago esto, C igual a 1, y supongamos que también haga B igual a 1, y después hago B ampersand C y lo asigna A, ustedes dirán, bueno, no hay ninguna duda, en A quedó un 1 porque dice 1 and 1, y es 1. Sin embargo, cuando se está ejecutando esta instrucción, que dice A igual B and C, vamos a ver después que mientras se hace esto, este registro, las variables B y C pueden cambiar cuando se está ejecutando esta instrucción. Después lo vamos a ver. ¿Vieron cómo cuando fuimos en la clase pasada ejecutando paso a paso las instrucciones del microcontrolador? Bueno, entre una instrucción y otra puede producirse una interrupción y el microcontrolador saltar a ejecutar otra cosa. Y esa otra cosa puede modificar lo que yo acabo de leer. ¿Se entiende? Bueno, entonces, si yo tengo operaciones de bit disponibles, como las que tengo en el KL 46, las tengo que usar. Porque si yo leo, modifico el valor y después lo escribo, que lo modifiqué y lo escribí. Pero bueno, ¿qué significa esto? Que si no están disponibles las operaciones de bit para tener la certeza de que en una estructura monotónica yo seteo los bits como yo los quiero, voy a tener que tener cuidado de leer un valor, modificarlo rápidamente si lo necesito modificar y escribir y estar atento en que una vez que lo modifiqué con el valor que yo quería no venga nada y me lo cambie antes que yo haga el write y escriba. Bueno, es un detalle, pero a veces trae dolores de cabeza. Javier, ¿a qué se refiere con estructura monotónica? Significa que cuando yo grabo, por ejemplo, si yo quiero grabar, supongamos, 5 bits en un puerto de salida para poner esas 5 salidas en uno, grabe ese 5, digamos, y efectivamente esas sean las salidas en un solo paso que yo grabe. ¿Tá? ¿Qué sé yo? En uno, por ejemplo, el bit 1, el 8, el 7, 5 bits, cualquiera. Si yo leo eso, lo modifico y después lo grabo, resulta que entre que lo leí, lo modifiqué, y ahí antes de grabarlo cambió un bit, porque el programa por otro lado me lo cambió, por el flujo del programa, cuando yo voy a grabar, en lugar de grabar 5 bits en un solo paso, termino grabando un valor que no era el que yo quería. ¿Está? Claro. En cambio, por ejemplo, con el registro que dice set, si yo agarro y grabo ahí un 5, bueno, es un set, se va a grabar el 5, no hay duda, no importa, digamos, que yo haya leído del port input, lo haya modificado y quiera grabar en el port output, ¿tá? Que puede tener ese problema. ¿Tá? A eso se refiere. Monotónico significa que lo grabás en un solo paso y no de a pedacitos, por decirlo de alguna manera. Hay que verlo con código. En realidad es algo que, bueno, sin dar un ejemplo concreto en código es difícil de ver. Con el KL46 este problema prácticamente no se da. Bueno, vamos a movernos. El mundo básicamente es analógico, con lo cual cualquier patita que esté conectada al exterior, así esté conectada a un pulsador, existe ruido eléctrico ambiental, con lo cual suelen existir etapas canceladoras de ruido para poder leer adecuadamente el valor. Así como existen resistencia de pull up y pull down, que yo las puedo tener o adentro del micro, y si no las tengo adentro del micro, tengo que ponerlas afuera para siempre poner una entrada-salida digital, un valor de referencia alto o bajo. No la puedo dejar suelta, sin una resistencia de pull up o pull down. O programo las que tiene el micro, si las tiene, y si no las tiene, bueno, tendré que en mi circuito diseñar una resistencia afuera. Bueno, ahí en la figura, fíjense que se muestra un fenómeno que se llama metaestabilidad. Ese fenómeno se da porque, bueno, en principio la señal de clock que tenemos acá es perfecta. ¿Qué significa? Ya vimos en los sistemas sincrónicos, cuando tenemos muchos módulos conectados, cuando trabajaron con bloques o analizando una misma red de Petri,
El clock es instantáneo, o sea, con el flanco creciente se disparan y cambian las entradas o las salidas. Ahora bien, ¿qué sucede? Un circuito complejo, el pad de una señal, de una variable que va cambiando en el tiempo, pasa por diferentes integrados. Y hay paths, o sea, caminos que pueden ser más largos, pasar por, no sé, 3 dispositivos lógicos, y otro camino que pueden pasar por 10 dispositivos lógicos. Y esos cambios, digamos, de entrada-salida, producen pequeñas variaciones en los cambios de una entrada en algún determinado momento. ¿Cómo se muestra acá en señal? O sea, esta señal, que denominamos acá señal, en realidad debería cambiar exactamente con el clock, ¿ok? Porque si estamos hablando de un tipo de dato, o sea, en un sistema completamente sincrónico. Sin embargo, se produce en este efecto, fíjense acá, donde cambia un poquito antes del clock y acá donde cambia un poquito después del clock. En realidad no es que cambie un poquito antes o cambie un poquito después. En realidad cambia un poquito después o más que un poquito después, digamos. Pero bueno, lo que quiere simbolizar esto es lo siguiente, fíjense. Cuando yo leo del pin input register y leo acá, en este flanco, en este momento, si esta señal estuviera bien puesta contra el flanco, yo leería un 0. Y fíjense que acá yo no estoy leyendo un 0, sino que yo estoy leyendo un 1. Porque esa señal cambió un poquitito antes del pulso de clock. Lo cual está bien, ¿no? Tengo que leer un 1. Lo que está mal es que esta señal, bueno, no está bien sincronizada. No está bien sincronizada. Bueno, para evitar estos problemas, los microcontroladores incorporan en el módulo de entrada-salida digital lo que se llaman sincronizadores. ¿Tá? Los sincronizadores no son otra cosa que latch, puede haber 1, 2, 3 latch, que lo que hacen es que esa señal llegue al final de ese ciclo de latch perfectamente sincronizada. Hay todo un estudio matemático sobre esto y los problemas que puede causar la metastabilidad y en qué grado se reducen poniendo este tipo de latch. Bueno, fíjense que adelante también tenemos un Smith Trigger, básicamente que lo que hace es que si la señal no está muy bien conformada, como normalmente sucede, por ejemplo, con un pulsador defectuoso o de mala calidad, o aún con uno de buena calidad, la señal no pasa de 0 a 1 en un flanco perfectamente vertical, sino que tiene una pendiente. Bueno, el Smith Trigger ayuda a que no haya pasaje de 1 a 0 y de 0 a 1 que se repita. En alguna medida lo atenúa. Bueno, no todos los microcontroladores tienen sincronizadores, Smith Trigger y demás. Habrá que ver la especificación de cada microcontrolador para determinar la calidad de entrada que puedo esperar. Y que en un diseño, bueno, yo tengo que obviamente eso tenerlo en cuenta si espero algún tipo de problemas en este sentido. Bueno, y una última advertencia, digamos, hay que tener en cuenta que el microcontrolador, cuando el DDR se pone, setea un pin como salida, lo que haya en el output register va a salir al campo. ¿Está? Y a lo mejor un rato después, en mi programa recién ahí yo le digo, pero ahora le voy a poner un valor. Y en realidad el motor ya arrancó y después de 5 segundos que estuvo andando yo le puse 0 porque tenía que arrancar parado el motor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es mejor primero escribir en el port output register los valores que yo quiero y después recién setear el data direction register. Bueno, antes de pasar a una etapa vamos a ejemplificar un poquito, y repasar el uso de entrada-salida digital con el MSU Express y utilizando el microcontrolador. A ver, bueno, si vamos a usar este programita que tengo acá, vamos a ver si se ve. A ver, denme un segundito. Vamos a activar esto. Dejo de compartir la pantalla un segundo, por favor.
Bueno. A ver si puedo compartir la pantalla directamente. Esto vamos a hacer así. En realidad, acá esto no me interesa. Vamos a hacer así. Bueno, ahí más o menos tengo armadita la pantalla. Díganme si se ve bien. A la izquierda la plaquetita que está conectada a mi notebook y el MSU Expresso con un código que está ahí. ¿Se alcanza a ver bien? Bien. Bueno, Bien. este es un programita. ¿Perdón? ¿Perdón? No, decía ¿Se ve que bien? sí se ve bien. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno. Entonces, este es un programita, yo lo generé con el MSU Expresso. Dice acá, se llama LED Blink. Un ejemplo de Blink. Está traducido a aquellos que cruzaron, como dije, Sistema Digital 1 con el KDE, se van a ver que el programita es muy similar al que tienen hecho ustedes con el KDS, o bueno, si no, para hacerlo. Básicamente lo que quiero acá es hacer que los LED titilen de alguna manera. Bueno, fíjense que tengo comentado acá arriba, todo lo que me generó de mágica. A mí en realidad no me interesa para este problema el MSU Expresso. Acuérdense que estos archivos que están acá, muchos de ellos se van poblando en la medida que yo utilizo acá esta utilidad de config tools, y yo puedo programar pins, clocks, periféricos y demás, que bueno, nosotros casi eso no lo vamos a usar. Así que bueno, lo comento para que no, digamos, no se vea demasiado. Lo que sí tengo es un include del MKL46. Este es el que me da el fabricante, como dijimos. Si yo esto lo abro y lo veo, acá tengo la definición de todos los registros, o debería tenerlas, ¿no? De todos los registros que me dice el manual. Con lo cual, si yo busco algo del manual, no importa lo que sea, de input-output, control F, qué sé yo, GPIO, seguramente me va a llevar a algún lugar, de los muchos que tiene, donde, bueno, está definido lo que es GPIO. Fíjense que acá, qué interesante, este que dice FGPIO, Peripheral Access Layer, dice un comentario, un typedef, similar al que vimos recién, que define una estructura, fíjense. El nombre es FGPIO Type, lógico, es el tipo de FGPIO. ¿Y qué tengo acá? Y bueno, fíjense que tengo Data Output Register, Set, Clear, Toggle, Direction, y data, o sea, en el mismo orden, 32 bits cada uno, tal cual como está en el manual y que vimos recién en el manual. ¿Está? Este es el tipo de I/O. Bueno, y con esto, seguramente, este tipo de datos después lo usará para definir algunas otras cosas, y en algún lugar va a aparecer la dirección de memoria del registro A, B, C. Bueno, no me voy a entretener a ver esto, pero sí tienen que saber que este archivito mágico lo pueden hacer ustedes a su gusto, pueden usar el del fabricante si no quieren perder mucho tiempo. Ustedes lo usan, con lo cual lo voy a incluir. Bueno, y ahí, básicamente, voy a declarar una variable, una función retardo, que la uso por aquí abajo. Acá está, retardo. Luego viene el main. Acuérdense que cualquier programa en C tiene que tener un main, que es el programa principal, por donde arranca el programa. Y empiezo a configurar los registros. Bueno, ¿cómo configuro los registros? Bueno, lo que tengo que hacer en este caso, lo que quiero es que los LED parpadeen. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy al esquemático. Me fijo dónde están conectados los LED. Me fijo dónde están conectados los LED. Acá tengo los pulsadores. Los pulsadores los tengo acá conectados. Fíjense que los pulsadores no tienen ninguna entrada. Ven que acá dice SW1. A ver si aparece en algún lado el SW1. Debe estar conectado en algún lado. Vamos a buscar SW1. Este es un pulsador. Yo no uso los pulsadores en mi programita, pero bueno. Vamos a buscarlo igual. A donde aparece SW1. Me parece demasiado grande, no alcanzo a ver. Bueno, así tampoco lo veo.
Estaba, creo que en el puerto C. En alguno de los pines. En los principales, los Sí, a pines ver, vamos a cerca de arriba. hacerlo así y va a ser así. Puede ser el 12. Acá está, fíjense. Ven que dice SW1, patita 73, está cableado ahí, dice PTC 3. ¿Ok? Está cableado efectivamente al puerto C. Fíjense que no hay ninguna resistencia, con lo cual no hay duda de que si yo quiero usar este switch o este otro, el SW3, que va a estar cableado igual, voy a tener que ponerle acá una resistencia de pull-up. De manera que cuando no este pulsador no esté accionado, esté a valor alto, valor 1. Y cuando yo lo pulse vaya a valor 0. Si no, esto no va a andar bien, sin duda. Así que yo tengo que acá acordarme, si quiero usar este, de conectar la resistencia de pull-up. Y está el de SW3 igual. Ven que acá dice SW2, que en realidad es el W3, eso es para confundirnos bien a nosotros, usar el mismo numerito, no sé por qué. Bueno, está conectado al puerto C, patita 12. ¿Ok? Otra patita del puerto C. Que como vimos tiene otras funciones, ¿no? Tiene otras funciones. La de LCD no la vamos a usar, o sí, creo que hay un ejercicio, ustedes si quieren lo pueden usar, pero la de TPM seguro que la vamos a usar. O casi seguro, porque esta patita clocking, después van a ver para qué sirve, no sé si la vamos a usar. Pero no queremos ver eso, queremos ver los LEDs. LEDs. Acá tenemos el LED. Tenemos el LED 1, fíjense que están conectados arriba, o sea que si yo pongo acá un valor bajo, el LED se enciende. Están conectados a 3,3 voltios. Buscamos el LED 1, a qué patita está. Acá tengo el LED 1, que está conectado a la patita 98. Puerto D, patita 5. Puerto D, acuérdese eso. Puerto D, patita 5. O anótenlo. Y el LED 2, que tenemos acá, está conectado al puerto E, patita 29. De todo un poquito. ¿Ok? Ahí tenemos los dos puertos. Aparentemente acá no se alcanzan a ver los dos juntos, pero bueno, no importa. LED 2 y por allá arriba el LED 1. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? Puerto D y puerto E. No van a andar sin clock. Tengo que ponerle clock. Es lo primero que tengo que hacer. Voy al manual de referencia. Mi manual de referencia estaba por acá. Acá estaba, habíamos dejado recién en la parte del clock. Puerto D y puerto E. Tengo que poner acá un 1 para darle clock a este módulo, a los dos módulos y poder usarlos. Si no, no va a andar. Entonces, lo primero que hago para poder usar ese módulo, calculo yo, es en ese registro, que es el SIM con la flechita, puerto 5, meto ahí un clock. Esto que dice SIM CGA, si ustedes se fijan, ven que dice macro expansion, ven que dice un 2, 0002. Si yo me fijo, acá significa que tengo 0002, efectivamente sería un bit acá, un 1 acá y todo lo demás 0. ¿Ok? Entonces, al hacer un OR con este numerito, que bueno, acá lo había escrito, no hacía falta tanto, con este numerito termina viendo acá un 1. ¿Ok? Y con eso, a partir de la ejecución de esta línea de programa, ya tiene clock, bueno, el puerto E. Hago lo mismo acá con el puerto D, porque esta máscara, este es otro macro, ¿no? Si yo lo marco y digo, vamos a la definición, Open Declaration, fíjense que en el KL46Z4, acá está definido ese macro, que no es más que 0x1000, ¿ok? Bastante sencillo. Bueno. ¿Se entiende esto, no? Si hay algo que alguien que no lo entiende porque tenga medio oxidado el concepto de los macros IC, me pregunta, ¿ok? ¿Qué quería decir la U en la La U. definición? No vi la U, pero bueno, veamos dónde está la U. Mi cuenta, acá estaba. Sí, A ver. ahí La U 0x100. significa unsigned. Ah, Todo lo que yo le pongo a U ahí significa unsigned. En realidad de esto que está acá, que dice unsigned int, es un tipo de dato definido, que también podría ir y buscar dónde está, no sé si lo voy a encontrar, no lo voy a encontrar, porque está en la librería compilada. Pero esta U creo, no estoy tan seguro, pero creo que significa unsigned. Y está ahí al final. ¿Okay? está bien.
Gracias. Javier, Sí, SIM sería un puntero a los clock, los distintos clock. lo que están acá son macros, o sea, si yo escribo esto, No, pero SIM solo, que usa SIM y una flecha. SIM significa Scene Integration Module. Bueno, vamos a buscar la definición de SIM si quieren. Acá está SIM. Acá está define SIM como esto, ¿ven que dice SIM type? Y esta es la variable. Un puntero, ¿ven? Un asterisco. Sí. Hay que ver la definición de esto. Open Declaration. Bueno, debe estar en este mismo archivo. Acá está. No, sin base. Tiene que estar por acá arribita, chiquito. Bueno, ahí tiene que estar la definición. Este que dice sin base, fíjense que es esta dirección. ¿Ven? Sí. Del módulo SIM. Y ahí es donde arrancan todos los registros SIM. Si ustedes se fijan en el manual, acá hay una dirección de este. Del SIM es -CGC. Bueno, pero la de base es esta, 4700. Sí, efectivamente, este debe ser uno de los primeros. No, bueno, es este más este offset. ¿Ven qué dice acá? Este registro, el 5, está en esta dirección. Y esta es la base. Entonces, por eso acá define la base con esa dirección. ¿Ok? Entonces, reemplaza donde dice esto, le manda eso. ¿Ok? Bueno, así pueden ir viéndolo. O sea, no vale la pena ver cada macro porque hay tantos. Si ustedes tienen alguna inquietud en cómo está uno, se paran ahí y si no, bueno, lo que hacen, fíjense que acá dice PSF2 para ver macro expansion. ¿Veis? Lo ven acá directamente. Porque hay macros que son macro de macro de macro. ¿Está? Entonces acá pueden agarrar y ver cómo se va componiendo el macro. ¿A dónde va apuntando? ¿Ven? Que acá apuntan a esa dirección. Pero el 5 está más adelante. Entonces habría que ver ese campo, cuál campo es, y listo. ¿Se entiende? Sí. Ok. Este es un puntero apunta a una estructura. Acuérdense que si no fuera un puntero, si fuera una estructura, yo pongo el puntito acá. ¿No? Acá tendría que poner punto y el campo. Sí, un puntito y el nombre del campo. ¿Ven? Pero como es una estructura, ya yo puse el punto y fíjense que me lo cambió. Pero eso lo hace el compilador. ¿Se entiende? Porque dice, no, es un puntero, tenés que usar flechita mayor. Porque si no, fíjense, yo pongo puntito, me lo cambia. No sé si se alcanza a apreciar la velocidad. Sí, es como un puntero oculto. No es oculto, es un puntero. Si yo pongo un punto está mal. Sintácticamente yo pongo punto cuando estoy referenciando una estructura y no un puntero a una estructura. ¿Ok? Está bien. Si es un puntero a una estructura, para referenciar un campo de esa estructura, tengo que usar la flechita. Bueno, ¿qué dijimos? Le doy clock, listo, bárbaro. Después, una vez que le doy clock, tengo que decir, bueno, ¿para qué se va a usar ese pin? O sea, el pin 29 y el pin 5, uno del puerto A y del puerto D. Bueno, de nuevo vamos al manual de referencia. No me acuerdo dónde estaba el pin control register. Creo que estaba por acá, el pin control register, a ver. Acá está, Y dijimos que tengo que agarrar y, bueno, poner en ese lugar, es lo mismo cualquiera, ¿no? Elijo uno cualquiera para no estar buscando acá, esta variable mux que me dice a dónde está conectado. O sea, acá tengo que poner un número, tengo que poner un 1, un 2, un 3, un 4. ¿Cuál pongo acá? Bueno, para saber cuál pongo, tengo que ver cómo se configura eso. Y eso creo que estaba en la parte de pines. El pin out, a ver. ¿Dónde está? Pinout, acá tengo el pinout, ¿ven? En el pinout, de acuerdo al que yo tenga, fíjense que es todo para el Kale 46, pero tienen 4 packages, o sea, hay 4 empaquetados de este micro, con más patitas y con menos patitas, ¿ok? Yo lo que tengo que buscar, bueno, ya no me acuerdo cuál era el puerto, del puerto E el 29, entonces voy a buscar del E el 29,
acá está, en amarillito, ven que dice port E29, ven, que está conectado a la patita 26, creo. Y me fijo, fíjense que esa patita tiene varias funciones, todas estas que están acá, ¿ven? A mí me interesa como PT29, o sea, para utilizar el puerto E, entrada-salida. Entonces me fijo y dice Alt 1. ¿Ok? ¿Qué significa Alt 1? Que tengo que meter en el MUX, que vi recién, un 1. En ese MUX. Bueno, fíjense que en el programa, en ese lugar, bueno, ahí ven que dice un 1. Bueno, ese 1 coincide con el 1 del KL46. Si lo busco acá, que bueno, no me acuerdo. Bueno, búsquenlo ustedes, así no pierdo tanto tiempo. Mientras tanto me creen que este 1 que está acá, hace que en el campito MUX del Pin Control Register vaya un 1. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno. En lugar de escribir esto, yo lo que podría haber puesto es directamente este macro. ¿Ok? Fíjense. Ese macro hace lo mismo. Este macro tiene este numerito. Con lo cual es lo mismo. Pero bueno, seguramente es más fácil de recordar esto que el número. Y hago lo mismo con el Pin Control Register, la parte de MUX de el 5. Puerto D, patita 5, pin 5. Entonces, le di clock, programé el pin. Ya está. Lo que hago ahora es programar el Data Direction Register. De uno y del otro. Como salida, le grabo un 1 en el pin 29 y le grabo un 1 en el pin 5. En realidad, de acuerdo a lo que vimos recién, no debería hacer esto, ¿no? Primero, lo que debería hacer es, como lo voy a usar por salida, es poner el Output Register como yo quiera, ¿no? Y después sí, bueno, dejar ¿cómo se llama? El Data Direction para que ponerlo después. Pero bueno, acá sabemos que hay un LED conectado ahí, que no va a pasar nada. Así que en realidad no es tanto problema. Bueno, creo que esto está. Lo que vamos a hacer es compilarlo. Bueno, a ver, seguimos a ver qué hace este programa si quieren, ¿no? Pongo el Data Direction Register como salida y uno de ellos le hago al puerto E, al que está conectado al E, toggle. ¿Ok? No me acuerdo que estaba conectado a E, qué color era. Veamos el esquemático. El LED 2. El verde. El LED 2 es el verde, efectivamente. O sea que ahí lo que va a hacer es poner en verde al otro valor. ¿Qué otro valor es? Bueno, vamos a ver. Si está en 0 en 1, ya deberían deducirlo por lo que dijimos. Bueno, y entro al for infinito que va a arreglar mi controlador. Básicamente lo que hago es invierto un LED, porque este es el por toggle output register, o sea, invierte el LED, yo grabo un 1, ¿no? Grabo un 1 ahí, invierto. Hago un retardo de 1000, muy mala forma de hacerlo. Esto deben saber ustedes por qué. Es una pregunta que entra en el parcial seguramente. Después vamos a ver por qué. Y acá, bueno, Sería básicamente... porque el programa no puede detectar otros eventos mientras dura el retardo. Claro, exactamente. Este es un programa muy simple, pero si acá abajo existieran otras cosas que sería importante ir viendo, como por ejemplo ver si está apretando un pulsador, yo ni me doy cuenta porque el programa queda colgado acá. Es una mala forma hacer el retardo. Pero bueno, esto es un ejemplo. Esto que hace es un loop que cuenta 1000 veces por cada argumento que yo le pase, o sea, cuenta 1.000.000 de veces y vuelve. Y vuelve a invertir. O sea que esto va a invertir internamente. Bueno, hecho este programa, lo vamos a debuguear. Le doy acá la cucarachita a la mosca. Bueno, se ve que hice algún cambio. Espero que no haya roto el programa. Y como está en debug, debería arrancar y quedarse en la primera línea de programa. Bueno, efectivamente ahí quedó en la primera línea de programa. Vamos a ver si puedo agrandar un poco esto. Lo llevo ahí. Ahí está la primera línea de programa.
y puedo ejecutar paso a paso. Me puedo meter adentro de los macros si están programados, pero bueno, con este pasito de acá voy pasando cada una de las instrucciones. Fíjense, acá lo que me salió acá es por la parte de boot, la vista que yo tengo puesta, no me interesa. Lo que me interesa es que vaya saltando de renglón en renglón. Ahí ya le di clock a los dos, programo un pin como salida, programo el otro pin, no como salida, perdón, conectado al módulo de entrada-salida, y ahí voy a programar el puerto E, patita 29, pin 29, como salida. Fíjense que se encendió el LED, el rojo. ¿Por qué se encendió el LED? Bueno, porque en el output register había un 0. Acuérdense que los LED estaban cableados a la patita y del otro lado estaban directamente a 3,3 voltios. Con lo cual, efectivamente, lo que había en el port output, que era un 0, fue al campo. Y con eso se prendió el LED. Y lo mismo va a pasar con el otro LED. Cuando se ejecute, se va a ejecutar, se va a prender el otro LED. Bueno, me meto en el ciclo. Fíjense que, bueno, ahí pasé por alto el toggle. Le di, se apagó uno de los LED. Y bueno, básicamente, prendo el otro. Vengo al retardo, con el toggle. Hago toggle de uno, toggle del otro. Ahora voy a ir al retardo. No paso por alto el retardo, no quiero meter en el retardo, ¿ven? Hago toggle de uno, toggle del otro, paso de alto el retardo. Si quiero meterme en el retardo, puedo, ¿no? Pero esto implicaría que voy a estar ahí 1.000.000 de veces, no tiene mucho sentido. Bueno, lo vamos a dejar correr, y básicamente lo que hace es ejecutarse. Bueno, con esto hemos terminado el repaso de lo que sería entrada-salida digital. Yo les voy a dejar acá en pantalla ¿cómo se llama? Este programa, para que ustedes lo vean y lo modifiquen, de manera que en lugar de prender y apagar esos LED, agarren el pulsador, programen el pulsador, de manera que esto parpadee solamente si, bueno, alguno de los pulsadores está apretado. Sin otro no. O sea, escriban ese programa tal cual, no es muy largo, y le agregan el pulsador, así de esa manera cambian un poquito el programa para usar entradas, una entrada. Básicamente tienen que agregarle, ver cómo está conectado, como vimos recién, los pulsadores, habilitar el clock del puerto donde estén los pulsadores, si no son los mismos puertos, programar eso, como hicimos acá, para que estén contra el módulo entrada-salida, programar la resistencia de pull-up o pull-down, vean los que se necesita, recién lo vimos, ¿no? Creo que son de pull-up, programarlo. Y bueno, y poner un if ahí leyendo el puerto que corresponde, programarlo como entrada, que seguramente ya está programado, y leer el port input con un if y hacer que titile, o sea, lo que está acá adentro, meterle un if y que titile solamente si está ahí adentro. Bueno, yo se los dejo en pantalla, hacemos un descanso de 15 minutos, si quieren, escriban esto, si no, saquen una foto, capturen la pantalla y después lo ven. Vamos a hacer un descanso de 15 minutos, 15, 20 minutos y son 7:30, a las 8 menos cuarto arrancamos, si les parece. Bueno. Listo, entonces retomamos 8 menos cuarto.